vida. Yo no sé si en Santo Domingo se dice lo mismo. Ustedes saben lo que es el Sí, rocío de la sí, mañana. sí, claro. Como empezó el Señor a, a ayudar a las plantas a que pudieran crecer antes de la lluvia. Exacto. Entonces, esta mañana cuando me desperté con el Salmo 1 en mi corazón, que el Salmo 1 dice: "Bienaventurado", ¿verdad? El varón, el hombre o la mujer que puso su confianza en el Señor, ¿verdad? Y luego dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae y da fruto en todo tiempo. Y nada, me quedé en ese verso, pero mientras las hermanas adoraban, podía ver en el espíritu, percibir en el espíritu, ¿verdad? De cómo el rocío de Dios estaba sobre la vida de cada una de ustedes en esta mañana. Y el espíritu me hablaba, decía: yo vengo a refrescar, vengo a traer un refrigerio en la vida de este remanente de mujeres. O sea, Dios viene trayendo en este tiempo para la vida de ustedes no solamente ese rocío, porque el rocío viene como para refrescar, ¿verdad? En la mañana. Y muchas veces eh, nos levantamos quizás cansados, agobiados, sin fuerzas, pero el Espíritu Santo viene a traer, ¿verdad? Como a rociarnos con esas aguas del Espíritu y a impartirnos vida, ¿verdad? Sobre nosotras. Y creo, sé, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere seguir impartiendo esa vida del Espíritu sobre nosotras, ¿verdad? Y me gustaría que abran el corazón, reciban, ¿verdad? No lo que parte de lo que yo venga a hablar del testimonio, pero reciban esta mañana lo que el Espíritu Santo quiere impartir a nuestras vidas en esta mañana. Dios viene con un refrigerio, no porque yo estoy aquí en esta mañana, sino que hay días que Dios determina en la vida de nosotros, que quiere refrescarnos, que quiere renovarnos y quiere activar lo que hay en la vida de cada una de nosotras. Sé que el cumín, ¿verdad? Es un remanente que Dios ha preservado para este tiempo, ¿verdad? Ha preservado para traer buenas nuevas a personas en todas partes del mundo. Entonces, aquí hay lo estoy tratando de traer como el Señor me lo pone, aquí hay un remanente de mujeres eh, que Dios ha establecido en una fe. Y en esa fe, ¿verdad? Yo diría que es una fe de mujeres que tienen una firmeza en Dios para seguir impartiendo, ¿verdad? Ese cambio a las generaciones. Entonces, hoy, si tú no te has definido en el Señor y si tú no todavía estás batallando con lo que es el propósito y el plan de Dios en tu vida, ¿verdad? Yo te invito a que en el resto de día, en este resto de tiempo, tú, ¿verdad? Puedas entender, puedas identificar, ¿verdad? Para qué el Padre te escogió, para qué el Señor te seleccionó. Quiero decirte que el tiempo de Dios apremia, que el tiempo que sabe que tenemos aquí en la tierra es oro, es valioso y que el Señor no quiere que nosotros tomemos ese tiempo quizás lamentándonos o pensando lo que pudimos o no hacer. Dios necesita tu hoy. Dios necesita tu hoy, qué es lo que tú vas a hacer de hoy en adelante. Pero sí, sí, el Señor te ha llamado para marcar la diferencia en el lugar donde Dios te puso, ¿verdad? Eso no quería empezar sin traer, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón en esta mañana. Creo que es tiempo, ¿verdad? De donde Dios está activando nuestro espíritu, el espíritu de estas mujeres, ¿verdad? Y quizás no es que no estén activas, pero Dios quiere impartirte más, quiere darte más, ¿verdad? Y quiere manifestar más a través de ti. Hay momentos que quizás llegan estancamientos a nuestra vida, pero, ¿verdad? Es tiempo de salir de ahí.
¿sabes? Es tiempo de salir de ahí de donde estamos y es tiempo de impartir de lo que Dios ha puesto de ti. ¿Por qué? Porque la generación de ahora no conoce, ¿verdad? El Espíritu Santo como tú y yo lo conocimos, ¿verdad? Porque hay mujeres aquí que tienen una trayectoria de más años y podíamos ver la gloria de Dios y el poder manifestándose, que ahora quizás en este tiempo no lo vemos manifestar. Quiero decirte que lo de Dios no ha pasado de moda. ¿Sabe? El Espíritu Santo nunca pasa de moda, Él no cambia, Él es el mismo, así como, ¿verdad? Dios es inmutable, lo de Dios nunca pasa de moda, lo que Dios hacía ayer, lo que Dios hizo en sus comienzos, Dios lo sigue haciendo, y hoy, si no puedo testificar y no tengo el tiempo de poder testificar lo que te quiero decir, hoy yo quiero decirte, quiero dejarte con esto, que el Espíritu Santo te seleccionó para que tú puedas impartir a tu generación el Dios de los milagros, el Dios de vida, el Dios que levantó aquellos huesos secos y sopló vida sobre ellos. Es el Dios que viene a visitarte en esta mañana para que podamos entender el gran plan de Dios y propósito de Dios en tu vida. Entonces quiero comenzar con un versículo bíblico, ¿verdad? Le tomé este tiempito, pero no podía irme sin poder expresarle esto a ustedes en esta mañana. Y le quería leer Romanos 8:29, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la palabra predestinado, yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? En la escritura mencionada se dice priorizo, que significa, es determinar algo de antemano, es ordenar, ¿verdad? Eh, o decidir con anticipación. Entonces, le traigo este versículo bíblico porque yo sé, ¿verdad? Que Dios, es más, quiero decirte, ¿verdad? Y sé que ustedes lo saben, que desde antes de Dios depositar tu vida en el vientre de tu mamá o la vida de cada una de nosotras en el vientre de nuestra madre, en la eternidad ya Dios había determinado y predestinado quién iba a ser Julia, quién iba a ser la pastora, ¿verdad? ¿Quién íbamos a ser cada una de nosotras? Entonces, la lucha y nuestra batalla no comienzan, ¿verdad? Desde que nacemos. Yo creo que esas batallas comienzan desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque sabemos, ¿verdad? Que aún hay madres que batallan para poder dar a luz y traer un hijo aquí en la tierra. Hay madres que batallan para traer el propósito de Dios aquí en la tierra, sea por la razón que sea por la economía, sea porque no fue un hijo deseado, pero aún ese hijo que las personas piensan que no es deseado, está en el plan de Dios y en el propósito de Dios en esta tierra. Nadie, como dice viene a la tierra por el azar o por casualidad. Entonces, muchas veces tenemos esas luchas, ¿verdad? Esas batallas desde que nacemos en la tierra. Y así como Dios, el Padre, te predestinó y te seleccionó para algo, también el mundo espiritual sabe también o va entendiendo que Dios, ¿verdad? Tiene un plan para tu vida y trata, ¿verdad? De todas las formas de que tú nunca llegues, ¿verdad? A eso. Entonces, por eso al principio comencé diciéndole, ¿verdad? De que ya este tiempo de nuestra vida, nosotras tenemos que tener definido, ¿verdad? Para lo que Dios nos formó y nos predestinó. Y si solamente es para hacer y marcar la diferencia en tu generación, pues ya tú cumpliste con tu asignación. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pero ¿para qué? ¿Sabe? Yo no estoy quizás ejerciendo un ministerio o yo no estoy haciendo nada.
¿verdad? Pero si Dios te marcó, te seleccionó en medio de una familia para marcar la diferencia y para romper vínculos generacionales, yo creo que tú estás cumpliendo la asignación de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque al Jesús llegar a tu vida, al leer, ¿verdad? Romper y quebrantar las tinieblas que nos tenían atadas y tú empezar a hacer esos cambios, ¿verdad? Porque lo que nosotras hacemos es ir abriendo el camino para la generación detrás de nosotras. Que lo que yo tuve que batallar, yo, Rosaura, ¿verdad? En mi vida desde que nací, ahora, ¿verdad? Dios me ha permitido pelear con ciertas cosas para hacer los cambios y todavía estoy en medio de eso, ¿verdad? Para que la generación que viene detrás de mí no sea una generación que vive en el rechazo, no sea una generación que tiene tendencia a la droga, no sea una generación, ¿verdad? Que tiene tendencia a ser promiscuo. Y la hermana estaba hablando ayer de Siré, ¿verdad? De las heridas y me gustó mucho el mensaje, la palabra que ella trajo acerca de la sanidad, de verdad que estuvo eh, maravillosa esa palabra, ¿verdad? Porque cada cosa que nosotros recibimos, el Espíritu Santo nos administra, ¿verdad? Para nosotras poder entrar en lo profundo y mirar áreas de nuestra vida. Entonces, eso me hizo entender, ¿verdad? Me sigue abriendo el entendimiento en muchas cosas. Y analizando lo que ella estaba diciendo ayer, me hizo entender que por qué nosotros los humanos, cuando estamos heridos, no podemos ver nuestro propósito aquí en la tierra, porque una persona herida, ¿verdad? Está enfocada en el dolor. Una persona que está herida está enfocada en el daño que me hicieron y ese dolor, ¿verdad? Y ese rechazo y eso que estás viviendo no te deja ver lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Porque el dolor es tan grande que, que, que tu atención está enfocada en el dolor y no en lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces creo que eso, ¿verdad? Fue parte de lo que influyó mi vida, ¿verdad? Desde que yo era niña, porque mis ojos, ¿verdad? Estaban puestas quizás en el dolor y muchas veces los patrones de conducta que nosotros repetimos no es porque tengamos el corazón malo, quizás no es porque quizás, ¿verdad? Nos guste ser desobediente. Creo que muchas de las cosas que nosotros vivimos es por la falta de entendimiento, por la falta de guianza y por eso muchas veces pues tomamos las decisiones incorrectas en nuestra vida. Y creo que eso fue, ¿verdad? Parte del caso de lo que me pasó a mí desde mi niñez, ¿verdad? Que al quizá buscando llenar un espacio en mi vida, ese espacio lo llené, ¿verdad? Con personas, con cosas equivocadas, ¿verdad? Entonces eso nos hace muchas veces eh, ir con relaciones equivocadas, no solamente de pareja, ¿verdad? Puede ser de amistades o de lo que sea, ¿verdad? Tenemos esa tendencia, ¿verdad? De ir buscando cómo llenar ese espacio, ¿verdad? Y muchas veces nos sometemos a diferentes tipos de abusos, sean mentales o físicos, ¿verdad? Porque no estamos definidos y no tenemos, yo diría, una identidad en Cristo. Eh, la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Entonces Dios no quizás va a demandar más de mí que lo que demanda de otra, ¿verdad? O quizás demanda más de Julia que lo que demanda
¿verdad? De otras personas. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios se ha revelado a nuestra vida, de la manera, ¿verdad? Que Él se ha manifestado en nuestra vida y el conocimiento que nos ha dado, Él hace una demanda y Él tiene una demanda sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y una responsabilidad que Él nos ha puesto. Entonces, digo esto porque a pesar, yo diría, eh, de mi ignorancia en el Señor, siempre desde que yo tenía conocimiento, uso de razón, Dios siempre se reveló, se iba revelando a mi vida y me iba mostrando, yo diría, paso por paso, ¿verdad? Lo que me iba a acontecer. Pero con todo y eso, ¿verdad? No sé por qué el ser humano siempre opta ¿verdad? Por hacer lo contrario a lo que Dios le dice. Sabes que en Deuteronomio, ¿verdad? 28 nos dice, ¿verdad? He puesto delante de ti, ¿verdad? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, pero nos toca a nosotros escoger, ¿verdad? Si yo escojo seguir a Dios, seguir sus mandamientos y hacer su voluntad, ¿verdad? Dice que las bendiciones de Él me alcanzarán. Pero si yo opto por hacer lo contrario, por desobedecer al Señor, no es, ¿verdad?, que me van a alcanzar esas maldiciones. Es que lo que yo escogí, ¿verdad?, la mala decisión que yo hice, es a través de eso, es lo que yo voy a recibir, ¿verdad? Porque el que obra mal, pues, ¿qué va a hacer? Atrae lo malo para su vida. Entonces, eh, eh, ¿verdad? Después de todo este proceso que yo le hablé a ustedes, porque no lo quiero volver a repetir una y otra vez, ¿verdad? Y ser largo. Yo creo que le había hablado, ¿verdad? Específicamente de cuando yo era niña, ¿verdad? Que me uní o sea, en un matrimonio, ¿verdad? Sin saber a dónde iba y lo que iba a hacer, ¿verdad? Eh, y al tomar esa decisión, pues esa decisión trajo consecuencias, ¿verdad? Pero fíjate cómo creo, sabe, que Dios siempre honra el matrimonio, ¿verdad? Yo era una niña, él era joven, ¿verdad? Pero al yo no tener esa herramienta para poder, yo diría, luchar por mi familia, por mi casa, ¿verdad? Pues todas las cosas, ¿verdad? Terminaron mal. Entonces, creo mi historia se parece mucho a la de David. Y le digo que se parece mucho a la de David porque yo viví circunstancias parecidas, ¿verdad? A las que vivió David. Porque cuando David pecó con Betsabé, dice que la decisión que tomó él, cayó una sentencia sobre él y sobre su casa. Y cuando yo estuve viviendo esa situación, pues recordaba y decía, Dios mío, Señor, cómo se parece mucho mi historia, la historia de mis hijos y lo que yo viví a lo que vivió el salmista David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos decir, ¿verdad?, que somos ignorantes cuando Dios se te aparece y te habla en una forma audible y ¿verdad? Y te empieza a decir, no hagas esto porque te llega una consecuencia. Y yo les hablé que cuando yo estaba aquí en la ciudad de Nueva York, fue la primera vez que yo tuve un encuentro genuino con el Padre, con el Espíritu Santo. Y ¿verdad? La experiencia con el Espíritu Santo es una de las experiencias más hermosas que uno puede tener, ¿verdad? ¿Cuántas de las que ha recibido el Espíritu Santo por primera vez, ¿verdad? En su vida es una experiencia tan hermosa, ¿verdad? Que la primera vez que somos impartidas, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, tú te quisieras quedar ahí, no quisieras, ¿verdad? Salirte de ese lugar y estar ahí en su presencia y estar con Él, ¿verdad? Pero entiendo que muchas veces, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo, pero es para fortalecernos, para ayudarnos en las situaciones que nosotros como humanamente no podemos. Y nunca puedo olvidar ese momento en el que 6 meses antes
eh, de llegar mi separación con el que era mi esposo, el Espíritu Santo empezó a hablarme y me mostraba, creo que estuvo 6 meses mostrándome por sueño lo que me venía, ¿verdad? Si yo no hacía la voluntad de Dios y si yo, ¿verdad? No obedecía al Señor. Y no es que el Señor, ¿verdad? Nos impone las cosas porque nosotros tenemos la voluntad de hacer o de no escoger. Pero creo que Él lo que nos está dando es un aviso. En ese tiempo yo no conocía a Dios como lo conozco ahora, ¿verdad? Y para mí yo decía que era como un castigo, ¿verdad? Porque ese fue el Dios que se me enseñó, ¿verdad? Que nosotros no hacíamos la voluntad de Dios y el Señor venía y te castigaba, ¿verdad? Pero después con el tiempo pude entender que es la decisión de nosotros la que trae las consecuencias de no obedecer y yo sé que, ¿verdad? Lo que el Señor estaba tratando era de evitar lo que venía, ¿verdad? Detrás de todo eso. Entonces, el Señor en ese tiempo me habló y me detuve aquí a repetir lo mismo, ¿verdad? Porque yo quiero en esta noche, si no lo has entendido, que puedas entender lo grande que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo grande que es Él en tu vida, que Él sí habla, que Él sí muestra, que sí nos enseña, que sí Él nos dirige y si necesita, ¿verdad? Que sea más visible en tu vida, ¿verdad? Trata de siempre mantener esa conexión y sabe, y Él sigue haciendo milagros. Entonces yo en ese tiempo, yo anhelaba tener el Espíritu Santo en mi vida. Era una cosa que yo tenía a Dios de día y de noche. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero ser llena. Y en esos momentos de esa oración, yo recibí el primero de mis milagros, ¿verdad? Y se lo quiero compartir porque yo quiero que tu fe aumente, porque muchas veces cuando nosotros vamos teniendo más conocimiento, ¿verdad? Como que analizamos las cosas más de la forma humana y nos olvidamos, ¿verdad? De que el poder de Dios se sigue moviendo y se sigue manifestando. Si hoy, ¿verdad? No puedo terminar ¿verdad? Y me tengo que ir diciéndote en esta mañana, ¿verdad? De que vuelvas al lugar de su presencia, al lugar, ¿verdad? Tus primeros principios con el Señor lo haga. Y yo recuerdo que en uno de esos días yo le pedí al Señor que me bajara de peso, ¿verdad? Y hay personas que creen que esos milagros no son para ahora, pero sí lo son. Y yo recuerdo que en ese día me tiré a la presencia del Señor, no sé cuánto tiempo estuve orando, pero le dije al Señor, yo quiero que tú me rebajes 15 libras. Y en ese momento de oración, cuando yo quiero decirte que cuando yo me levanté de ese lugar, yo soy olvidadiza, quiero decirte, pero nunca me olvido el color de la ropa que yo tenía ese día. Cuando yo me levanté del piso, mi falda se cayó al piso, porque fue un milagro instantáneo lo que Dios hizo en ese momento, ¿verdad? Era lo que yo le pedí a Dios porque no tenía mucho conocimiento en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios quería mostrarme quién era Él, cuál era su poder, ¿verdad? Y lo que Él quería hacer en mi vida, quizás para que mis ojos se abrieran y yo, ¿sabe? No llegara y no cayera, ¿verdad? En lo que me estaba esperando y que yo no entendía, ¿verdad? Lo que había detrás de mí, ¿verdad? Lo que el enemigo estaba tramando para mi vida, para que yo nunca pudiera llegar al plan que Dios tenía para mi vida. Y eso quiero hablar de hoy, del propósito, del plan de Dios a nuestra vida. No importa que tú tengas 20, 40, 50, 60, si Dios te les predestinó y te marcó para algo, mira, pregúntale a Él si no has terminado. Pídale al Espíritu Santo que tú no partas de esta tierra sin terminar lo que Dios te llamó a hacer, ¿verdad? Lo que Él te llamó a hacer aquí en la tierra. Y ¿verdad? En esas decisiones que tomé, ¿verdad? Esas decisiones afectaron mi familia completa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque después de ahí llegué a Puerto Rico
¿verdad? Todo me fue mal. Todo exactamente como Dios me lo habló, como Él me lo reveló, como Él me lo dijo. Y sabe, sabe, la tristeza de eso era cómo Dios me hablaba y cómo yo no lo podía entender, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros no entendemos, quizás no tenía la madurez, la capacidad, y quizás suficiente, o quizás, ¿verdad? Había ataduras en mi vida que no podía entender cómo era que Dios me hablaba tan claro y yo seguía haciendo lo contrario. ¿Sabes? Pero hoy puedo entender, ¿verdad? Estar en ese lugar que a veces, ¿verdad? Vemos personas que continúan repitiendo patrones de conducta, ¿verdad? A tener esa misericordia y a tratar de entender por qué esas personas todavía actúan así. Entonces, ¿verdad? Todo esto trajo consecuencias para mis hijos, trajo consecuencias para mi familia, porque entonces al llegar a Puerto Rico, pues viví todo lo que Dios me dijo, regresé aquí de nuevo a esta ciudad, ¿verdad? Y ahí me uní, me separé de que era mi esposo y me uní con una persona, ¿verdad? Que yo creo que fue la que el enemigo tenía asignada, ¿verdad? Para traer la destrucción de mi vida, la destrucción de mi familia y la destrucción de mi casa. No fue hasta ese momento, yo diría, cuando mis ojos se abrieron para la maldad, mis ojos se abrieron para lo malo. Esa niña que todavía estaba dentro de mí, porque a pesar, ¿verdad?, de que yo tenía 20 y algo de años, creo que tenía como 28 años cuando, ¿verdad?, cuando eso pasó, todavía yo era una niña emocionalmente. ¿Por qué? Porque yo venía de una crianza de dos padres, ¿verdad?, que quizás no me dieron lo que me pudieron dar, pero en mi caso no había maldad. Entonces yo todavía casada, todavía con hijos, ¿sabe? Mi mente era una mente sana y mi mente era una mente de niña. Y, ¿verdad? Ahí fue donde el enemigo empezó a robarme todas esas cosas. Entonces, eh, ¿sabe? Caí en un mundo, yo diría, tan bajo, tan y tan bajo. De verdad que cuando la pastora decía merecedor de alabanza, yo creo que si hay un día que yo no abra mi boca, le dé gracias al Señor, yo diría que yo soy malagradecida, ¿verdad? Porque es tanto y tanto lo que Dios ha hecho en mi vida. Es tanto y tanto las veces que me libró de la muerte, ¿verdad? Que espíritus de muerte me rodearon y yo pude ver la muerte de tan y de tan cerca, ¿verdad? Y cómo Dios me libró y cómo Dios me salvó de ese lugar donde estaban y cómo una cosa me llevó a otra, pero sí quiero testificarles, ¿verdad? Una de las veces cuando yo más cerca me vi de la muerte, en un momento de lo que, ¿verdad? Yo no quería vivir, porque, ¿sabe? Cuando uno entra en ese estado y la culpabilidad es tan grande, ¿verdad? Porque una de las cosas que el enemigo trae a tu vida después que te arrastra, después que trata de hacer lo que hace él contigo, entonces la culpabilidad en tu vida es tan grande y tan grande, ¿verdad? Que la acusación es tan fuerte que lo único que tú piensas es en ya no querer vivir. Y uno de los momentos, ¿verdad?, más difícil de mi vida fue una vez que yo usé una sustancia, y esa sustancia, ¿verdad?, la compré en la calle y ese día a mí el mundo se me fue. A ver, ese día yo pensé que ese era mi último día. ¿Sabe? Era algo tan horrible el efecto de esa droga que, bueno, las palabras que yo le diga no se puede comparar con ese, ¿sabe? Con ese efecto tan fuerte, ¿verdad? Pero cómo nosotros somos engañados, cómo nosotros somos seducidos por el mar y tú vas cayendo, ¿verdad? En un hoyo y cada vez se te hace
vas cayendo más y más profundo y tú no te das cuenta, ¿verdad? De cómo tú vas cayendo, una cosa te lleva a otra, ¿verdad? Tú empiezas por algo pequeño y terminas en algo tan grande. Entonces, ¿sabes? Le estoy hablando esto porque tenemos que orar por la generación que está detrás de nosotros. Tenemos que orar por nuestros hijos para que, ¿verdad?, sean cubiertas sus mentes, sus pensamientos, para que nuestros hijos no tengan que vivir y nuestra generación no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. Yo estoy tratando en todo lo posible de romper ese ciclo, ¿verdad? Porque mi pecado, ¿verdad? Lo que yo hice todavía sigue afectando aún hasta mis nietas y hasta mis bisnietas, ¿verdad? Todavía, después de tantos años, sigue afectando, ¿verdad? Porque por eso es, ¿verdad?, que nosotras tenemos que tener bien claro nuestra asignación, nuestro propósito en Dios, ¿verdad? Para que tú puedas entender, ¿verdad? En tu vida, qué es lo que tú tienes que romper en tu familia, en tu casa y en tu generación, para que tus hijos y tus hijas no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. Y se lo vuelvo y se lo voy a repetir, ¿verdad? Porque todavía yo estoy batallando, ¿verdad?, con los efectos de, de, de lo que yo viví con mis hijos y con mi familia. Y en ese día, eh, bajo el efecto de esta droga, eh, a mí se me estaba yendo el aliento, se me estaba yendo la vida. Yo que pensé que ese era mi último día y no encontraba qué hacer. Lo único que pude hacer fue tirarme de rodillas porque yo había conocido a un Dios que libertaba, ¿verdad? Y me tiré de rodillas y no encontraba qué hacer. Y me recordé que tenía un vecino que era cristiano, le toqué la puerta y él empezó a orar por mí. Cuando empezó a orar por mí en esa intercesión, ¿verdad?, yo empecé a sentirme mejor y mejor y ese espíritu de muerte, ¿verdad?, empezó a soltar y empezó a dejar mi cuerpo. Pero él me dijo, pero lo que estás haciendo no lo vuelvas a hacer más. Ese fue el último día en que en verdad, en que yo utilicé ese tipo de droga, ¿verdad? Digo ese tipo de droga porque todavía continué no sé cuántos años más haciendo, ¿verdad?, lo que hacía, pero en ese día hice un pacto con Dios de no volver a repetir, ¿verdad?, eso que estaba haciendo. Entonces, eh, toda la vida, ¿verdad?, fui perseguida, yo diría, por ese espíritu de muerte, ¿verdad? Por, por eso, ¿verdad? Por ese espíritu de muerte que siempre quería destruirme de una forma u otra. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si tú eres marcado con algo en tu vida, el, eh, el enemigo va a tratar de sacarte del medio, va a tratar de todas las formas, sea por decepción, sea por rechazo, sea por lo que sea, pero él va a tratar de todas las formas de que tú nunca llegues, ¿verdad?, lo que Dios dijo, y sobre todo va a querer arrancarte la vida antes de tiempo aquí en la tierra. Nosotras somos necesarias. Quizás tú dices, pero yo no estoy haciendo gran cosa, pero quiero decirte que tú eres necesaria en tu familia, porque tu intercesión y nuestra oración puede librar a nuestros hijos, puede librar a un familiar, ¿verdad?, de la misma muerte, y puedes romper las cadenas que haya en tu familia. No sé, se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya van a ser las 7, pero no quiero, ¿verdad?, irme sin decirte, ¿verdad?, que en esta mañana tú puedas analizar, puedas pensar y puedas ir, ¿verdad?, a los procesos de tu vida. Amada, tómese. Eh, wow, ¿verdad? Es que sabe, a veces, ahora, yo en este tiempo, yo digo, ¿cómo yo llegué ahí? ¿Verdad? Porque es la cosa, tú no sabes cómo tú llegas a ese hoyo profundo hasta que tú estás ahí, hasta que el Espíritu Santo, hasta que Dios te despierta, ¿verdad? Porque hay personas que se van, ¿sabe? Hoy yo me levanté esta mañana y decía, gracias Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estoy aquí de nuevo, ¿sabe? El abrir mis ojos en esta mañana ¿sabe? Decir, Señor, gracias, porque me pude haber quedado en el sueño, ¿verdad? Pero Dios nos extiende,
su misericordia todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En ese tiempo en el que yo estaba así, yo quiero decirte que el enemigo se apoderó de mi mente, de mi razonamiento, porque yo se lo permití, ¿verdad? Porque nadie entra si tú no le abres la puerta, ¿verdad? Y yo le abrí la puerta. Voluntaria o involuntariamente, no sé, pero le abrí la puerta, porque cuando él te enreda, él te ata, tú no te das cuenta, ¿verdad? Es como que te envuelve en una tela de araña, te envuelve en unas redes y tú no reaccionas porque estás bajo la anestesia del pecado, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir, estás anestesiada en el pecado y en ese pecado, ¿verdad? Hay una ceguera en tus ojos, lo cual tú no puedes ver. Y, ¿verdad? Estando así, ¿sabe? Como madre, ¿verdad? Fui bien negligente con mis hijos, ¿verdad? Porque yo solamente estaba enfocada en mi droga, en mi culpabilidad, y yo no veía más nada, ¿verdad? Entonces, mis hijos veían lo que yo vivía, lo que yo practicaba, ¿verdad? Aunque muchas veces no hacía cosas delante de ellos, pero habían cosas, ¿verdad? Que ellos podían ver, ¿verdad? En mis patrones de conducta. Entonces, ellos al no tener padre ni madre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se fueron a buscar cosas en la calle, ¿verdad? Porque cuando nosotros no le damos a nuestros hijos lo que necesitan, alguien se lo va a dar, alguien se lo va a suplir. Entonces, mis hijos empezaron a tomar, mis hijos empezaron a estar en la droga. Uno de mis hijos empezó en la droga a los 15 años, ¿verdad? Porque quizás el dolor, el rechazo, el abuso que yo vivía, ¿verdad? La violencia doméstica era tan grande que yo recuerdo que una vez mi hijo cuando tenía como 15 o 16 años tuvo que intervenir en mi situación porque, ¿sabe? eh, eh, el hombre, ¿verdad? En una escena de esos celos que le dio, pues, ¿sabe? Vino, me quería golpear y yo lo confronté en ese momento porque estaba cansada y él nunca esperó que yo lo fuera a confrontar. Y, ¿verdad? Y entonces, en esa pelea, me tiró con una pesa de hierro y me abrió la cabeza, me cogieron 10 puntos. Y entonces mi hijo, ¿verdad? Pues buscó un cuchillo y lo quería matar. Entonces, después de eso empezaron, ¿verdad? A estar en la calle, a unirse con gente, a unirse con gangas, ¿verdad? Entonces, esa es, ¿verdad? La consecuencia, ¿verdad? De las malas decisiones que nosotros tomamos. Y por eso le dije, ¿verdad? Que todavía eso sigue afectando a mi generación. ¿Por qué? Porque mis hijos ahora están tratando de hacer los cambios, de, de, de llevar su vida correcta, pero, ¿verdad? A ellos se les ha hecho más fácil, un poco aún al mayor se le está haciendo más fácil porque él entendió, ¿sabe? Después de cierto tiempo que él no quería que sus hijos vivieran lo que él vivió, ¿verdad? Entonces estamos orando que la generación que están detrás de nosotras no tengan que pasar, ¿verdad? Por ese mundo en lo cual nosotros vivimos. Pero para mí, ¿verdad? Yo diría que hasta no hace tanto tiempo yo cargaba con ese dolor, ¿verdad? Yo cargaba con esa culpabilidad. Y aunque muchas veces quería avanzar en el Señor, pero el dolor de la culpabilidad de no poderme perdonar a mí misma, ¿verdad? Me costó muchos años, me costó mucho tiempo yo pensar y decir, pero cómo yo permití esto, ¿sabes? Cómo yo no estuve ahí cuando mis hijos me necesitaran, por qué yo no reaccioné, por qué yo no escuché la voz de Dios cuando me habló, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo era tan claro, se me revelaba de una forma tan clara y estando yo viviendo en esa vida de desobediencia, Dios nunca dejó de hablarme, Dios nunca dejó de decirme, Dios nunca, ¿verdad? Se apartó de mí, nunca su presencia cuando yo lo necesitaba
su presencia nunca dejó de estar ahí y era tan grande que en cada momento de peligro, cada vez que mi vida estaba en peligro, Él siempre me decía, hoy te va a pasar esto, ¿verdad? Él siempre me avisaba y siempre me hablaba y me decía, ¿verdad? Pero yo, ¿sabe? Estaba ciega, no podía entender, no podía salir de ahí, ¿verdad? Porque llegó el momento en mi vida que ya yo me conformé y decía, pues esto es lo que yo me merezco, ¿verdad? Y como yo me lo merezco, pues aquí me voy a quedar, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo me busqué y esto es lo que yo me merezco estar así, ¿verdad? Y, 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 ¿verdad? Y caí en una depresión fuerte, me enfermé emocionalmente, eh, eh, fue tan y tan fuerte que a veces me tenían que llevar, yo no sé cuántos meses yo estuve yendo al hospital, ¿verdad? Y iba al hospital, iba al médico, no me encontraban absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era la consecuencia de los efectos de la droga, ¿verdad? Que cuando tú rompes con algo sin ir a un programa y sin hacer nada, ¿verdad? Después de tu cuerpo estar adicto por mucho tiempo, tu cuerpo reacciona en cierta forma porque necesita droga. Pero mi ignorancia era tan grande que ni eso yo sabía que yo podía ir a un programa de rehabilitación, ¿verdad? Entonces tuve que pasar no sé, meses, años quizás, ¿verdad? Para poder salir de eso, porque después te queda la depresión, te queda la ansiedad, te quedan las enfermedades en el cuerpo, ¿verdad? Y tú tienes que lidiar con eso. Pero, ¿verdad? Cuando tú no escuchas la voz de Dios, cuando tú, ¿verdad? Desobedeces a lo que Dios te dice, las consecuencias vienen. Por eso le dije al principio, ¿verdad? Que Él dice, coge la bendición, pues coge, ¿verdad? La maldición. Entonces, ¿verdad? Yo escogí el camino contrario. En ese camino contrario, ¿verdad? Todavía estoy luchando por restablecer las relaciones con mis hijos porque no ha sido fácil. Cuando un hijo o una hija ha sido marcada por diferentes situaciones, ¿verdad? Pues se le hace difícil poder perdonar y poder dejar, ¿verdad? Hasta que Cristo no viene y cambia su mente, su corazón y se ha restaurado, ¿verdad? Todavía, aunque ellos no te lo dicen, todavía tienen cierto, ¿verdad? Resentimiento con nosotros y yo lo tengo que entender y tengo que orar al Padre, ¿verdad? Para que siga sanando su vida y restaurando su vida, aunque ya entendí que Cristo me perdonó, aunque yo entendí, ¿verdad? Que Él me hizo una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Pero eso no significa, Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Con las consecuencias de lo que nosotros, ¿verdad? Hicimos o hacemos, ¿verdad? Pero le puedo dar las gracias al Padre, ¿verdad? Que me dejó vivir, que me tiene aquí, ¿verdad? Porque yo no sé, ¿sabes? Fueron tanto los momentos que yo viví en mi vida que fui expuesta a la muerte, que todavía yo me pregunto y cómo yo estoy aquí y cómo yo estoy viva y cómo mi mente todavía funciona, ¿verdad? Porque después de ese caos yo no podía funcionar ni emocionar ni físicamente, ¿sabe? Mis pensamientos estaban desordenados. Yo quiero decirte que eh, fueron unos periodos en mi vida en que yo prácticamente eh, no recordaba nada. Todavía hay escenas de mi vida en ese mundo en el que yo estuve que yo no puedo recordar, ¿verdad? Hubo como un bloqueo y creo que, ¿verdad? Era porque yo, ¿cómo diría? Yo quería callar mis pensamientos y yo me sobremedicaba tanto, tomaba tantos narcóticos de todas las clases, ¿sabe? Que yo caía como que le dicen en un blackout mental y lo que pasaba en ese tiempo no me podía recordar, ¿verdad? Porque yo me tomaba las pastillas de un mes, me las tomaba en un día. Entonces ahí no me daba cuenta del tiempo, no me daba cuenta de lo que pasaba,
¿verdad? Y no era porque me gustaba, sino era porque yo no quería pensar, yo quería adormecer mi mente, yo quería adormecer mis pensamientos, yo quería salir de un círculo, ¿verdad? De abuso, de violencia, y no sabía cómo, estaba atrapada, y además de estar atrapada, pensaba que yo me merecía lo que estaba viviendo, ¿verdad? Por desobedecer a Dios, por romper mi familia, ¿verdad? Y por hacer lo incorrecto, yo pensaba que eso era lo que yo me merecía, ¿verdad? Y me merecía estar en el lugar y por lo tanto, ¿verdad? Hacía todo lo que fuera posible para no pensar y para tener, ¿sabes? Mi mente y mis pensamientos adormecida y porque me quería morir y no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y sabía también que si yo me iba en esa condición, yo sabía el lugar que había porque se me enseñó la palabra del Señor desde que yo era pequeña y la palabra decía que los suicidas, ¿verdad? Era lo que enseñaba en ese tiempo, no entraba en el reino de Dios. Entonces no tenía la valentía para suicidarme, ¿verdad? Pero de cierta forma, ¿verdad? Yo me estaba matando y destruyendo yo misma. Hoy le doy gracias al Señor, ¿sabe? Que yo no sé, ¿verdad? De cómo los efectos de tantas cosas que yo introducí en mi cuerpo, yo puedo funcionar bien, ¿sabe? No hubieron en sí consecuencias, ¿verdad? Físicas de lo que yo practiqué y de lo que yo viví, ¿verdad? Porque Dios es el Dios ¿verdad? Que restaura, Dios es el Dios que recompensa, como dice la palabra, los años que se comió el revoltón y el saltón de tu vida. Dios es el Dios que recompensa, el Dios que restaura nuestra salud. Y sé, ¿verdad? Hoy que sé que si yo estoy aquí, que si yo estoy viva, ¿verdad? Es para que el plan de Dios se cumpla. Es para que quizás no pueda hacer mucho, pero a través de mi cambio, a través del ejemplo, a través de, ¿verdad? De hacer ahora las decisiones correctas, yo pueda ser un buen ejemplo para mis hijos, yo pueda ser un buen ejemplo, ¿verdad? Para mi familia y ellos puedan ver, ¿verdad? Que Dios transforma, que Dios cambia, que no hay nada imposible para Dios, que Dios te saca de lo profundo, del pozo, de la muerte, de la oscuridad. Dios te saca a la luz, ¿verdad? Para que tú puedas hablar y expresar lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Y si lo único que yo puedo hacer es eso, ¿verdad? Yo lo voy a seguir repitiendo hasta que yo me muera, porque la mano de Dios ha sido grande conmigo, ¿verdad? Los milagros y las cosas que Dios ha manifestado. Yo creo que el tiempo no me daría para contar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios ha hecho con mi casa, cómo ha librado también mis hijos ¿sabe? De la muerte, cómo Él ha intervenido, ¿verdad? En los momentos difíciles. Y yo he podido ver los ángeles de Dios rescatando a mis hijos aún de la misma muerte, ¿verdad? A través de su grandeza, ¿verdad? Y hoy yo puedo decir, ¿verdad? Mi hija ahí, mi hija es testigo, esa es mi escudera, mi consejera, la que está ahí, Caroline, ¿verdad? Te amo. La mujer que me ama, que no miró mis errores, ¿verdad? Y ella es para mí, de verdad, que le doy gracias a Dios por la vida de ella. Ella es una mujer muy especial. Pero, ¿verdad? Hoy te dejo eh, con esto. Hoy, ¿verdad? A mediado que pase el día, encuéntrate con Él y pídele, ¿verdad? Que tú puedas cumplir la asignación de Dios aquí en la tierra, que tú puedas entender, ¿verdad? Que si Dios te escogió, te predestinó, te dio nombre desde antes de tu nacer, ¿verdad? Es porque algo tú viniste a hacer aquí en la tierra. Si, quizás no te sacó de donde yo estaba, pero cada cual, ¿verdad? Tiene su testimonio y, ¿verdad? Y tiene sus situaciones. Eh, mi vida, ¿verdad? Yo diría que es de agradecimiento al Señor, pero te puedo decir, ¿verdad? Hoy, que yo sé el plan de Dios en mi vida y que yo tuve que batallar, ¿verdad? Desde que era niña con espíritu fuerte, ¿verdad?
territoriales de mi familia, ¿verdad? El plan del enemigo de que nosotros quizás tuviéramos una tendencia al espiritismo, a todas esas cosas, ¿verdad? Porque era la influencia que había en ese lugar, pero Dios me sacó de ese lugar y me trajo a esta tierra, ¿verdad? Para hacer algo conmigo diferente, me sacó de ese entorno, me dio vida, ¿verdad? Porque desde pequeña, ¿verdad? Mis luchas fueron fuertes, ¿verdad? Y hoy te digo a ti, descubre tu propósito, descubre tu plan, ¿verdad? Y si Dios las tiene a ustedes en este tiempo, ¿verdad? Es para que puedan cumplir el plan de Dios para sus generaciones y para su familia. Así que no se den por vencida, ¿verdad? En algún momento quizá me desvío otras cosas, ¿verdad? Porque a veces uno tiene un plan de decir algo, el testimonio, pero el Espíritu Santo te guía a hablar otras cosas. ¿Verdad? En algún otro momento pues compartiremos más, pero gracias, no les quiero quitar más tiempo. Oro hoy para que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sea marcando la vida de ustedes de una manera poderosa, extraordinaria. Oro para que el Espíritu Santo marque las generaciones de ustedes, ¿verdad? Con el amor de Dios, que todo lo que se ha tratado de dañar, de distorsionar en la vida de ustedes, de sus hijos y de su familia, ¿verdad? Dios rompa ese patrón de conducta. Dios traiga restauraciones a sus casas, a su familia. Dios traiga restauraciones a las mentes, el corazón, a los corazones de ustedes y que ustedes puedan ser ese instrumento del Padre, ¿verdad? Para que vengan los cambios a su casa y a su familia y sobre todo, ¿verdad? Que le dé esa valentía para que ustedes puedan hacer lo que Dios le dijo que ustedes harían, ¿verdad? Tiempo de Dios para ustedes, tiempo de Dios para la vida de cada una de ustedes, las que están escuchando en esta mañana, tiempo en el que el Espíritu Santo viene a rociarla, ¿verdad? Con su espíritu, con su presencia, y Dios quiere hacer cosas nuevas en la vida de ustedes. El Espíritu Santo está trayendo un despertar al corazón de ustedes para que entren antes de que comience el año 2025, ¿verdad? El Señor las plante a cada uno de ustedes donde Dios las quiere, pero con un convencimiento y una fe y una seguridad de que ustedes saben para dónde van y saben lo que van a conquistar en Él. Que Dios les bendiga, las amo, gracias.